Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de introducción a la problemática contemporánea. Con esta clase vamos a dar comienzo a la segunda etapa de la materia. En la primera etapa nos habíamos centrado en el momento que se inicia con el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que Eric Hobsbawm ha denominado como la era de las catástrofes. Y a partir de la clase de hoy nos vamos a introducir en una segunda etapa que se desarrolla desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros años de la década del 70 y que ha sido conocida como la Edad de Oro del capitalismo mundial, que fue una época en la cual el capitalismo creció sin precedentes y en la que se dieron importantes transformaciones sociales, sobre todo en los países centrales, esto es Estados Unidos y los países de Europa Occidental, pero que tuvieron sus efectos a nivel global. Sobre todo se dieron en esa etapa dos fenómenos importantes. Uno de ellos es la creación de los estados de bienestar en esos países del primer mundo y además el surgimiento de una sociedad de consumo, que son algunos de los aspectos que vamos a ver en la clase de hoy. Esta segunda etapa la vamos a ver desarrollada en 3 clases, pero bueno, en la clase de hoy nos vamos a centrar en Estados Unidos en las décadas del 40 y del 50. Para ello vamos a trabajar con un texto de Willy Paul Adams, un historiador alemán que es especialista en la historia de Estados Unidos. El texto se titula De la Guerra Mundial a la Sociedad de la Abundancia, 1941-1961, que es un capítulo del libro Los Estados Unidos de América, una publicación de 1979. Este capítulo se estructura en 2 partes. Por un lado, hay una primera parte que está dedicada a las transformaciones que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, cómo esta guerra impactó en la sociedad y en la economía norteamericanas, y una segunda parte destinada a la etapa de posguerra, donde a su vez el autor señala diferencias entre el gobierno de Truman, que fue el primer gobierno que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de Eisenhower, es decir, entre 1945 y 1961. En el primer apartado, el fin del New Deal y el impacto de la guerra sobre la sociedad americana, el autor da cuenta de las transformaciones que fue sufriendo la economía norteamericana por influencia de la Segunda Guerra Mundial y de cómo la economía fue puesta al servicio de la guerra. Y ello implicó una gran intervención del Estado en la economía con la creación de nuevas instituciones y de nuevos organismos reguladores. En cierta medida, estas políticas estatales que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial implicaban una continuidad de lo que habían sido las políticas del New Deal. El New Deal era un programa económico que comenzó a ser aplicado por Roosevelt desde mediados de la década del 30 y que tenía como objetivo sacar a Estados Unidos de la gran recesión económica en la que se encontraba desde la Gran Depresión en 1929. Básicamente consistía en aceptar esta idea de que el Estado debía intervenir en la economía, lo que rompía con una tradición muy instalada en Estados Unidos y que se había impuesto sobre todo en el periodo de entreguerras, que era esta idea de que el Estado no tenía que intervenir y dejar la economía librada a las fuerzas del mercado, ¿no? De la oferta y la demanda. Esta idea de que el mercado y la economía se autorregulaban, lo que se conoce como políticas ortodoxas. Bueno, en cierta medida el New Deal viene a romper con eso, porque comienza a aceptarse muy lentamente y no sin resistencias y sin contradicciones la idea de que el Estado tiene que intervenir en la economía, inyectando dinero en la economía para poder reactivarla. ¿De qué manera? Generando empleo, porque además el empleo pone dinero en los bolsillos de las clases trabajadoras
y ello hace que aumente la demanda y por lo tanto el consumo, y ello lleva a un aumento en la producción. Otra forma es aplicando políticas sociales que favorezcan a los sectores más desprotegidos, y además una aceptación de incremento del gasto público y que inclusive puede llegar a haber déficit fiscal. Esas políticas que marcaron un cambio con lo que se venía haciendo en materia de política económica en Estados Unidos, tuvieron una continuidad e inclusive una acentuación durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dice el autor, hubo algunas modificaciones, porque la situación no era la misma. Durante la década del 30 había que generar empleo para acabar con la gran recesión que había, es decir, generar empleo y que los trabajadores pudieran encontrar un lugar en el mercado de trabajo. Ahora la situación era diametralmente opuesta. La guerra generaba empleo por sí sola porque había un incentivo de la demanda, y había que encontrar trabajadores que ocuparan los nuevos puestos de trabajo. Ello, por un lado, implicó un reforzamiento, un mejor posicionamiento de los sindicatos. De todos modos, los sindicatos tuvieron que negociar. Y en esas negociaciones perdieron tuvieron que ceder algunos derechos, como por ejemplo el derecho a huelga, además de que hubo muchas regulaciones que habían comenzado a aplicarse durante la etapa del New Deal y que ahora no fueron tenidos en cuenta. Por ejemplo, las limitaciones del trabajo infantil, la limitación de la jornada laboral y ese tipo de cosas, además de que hubo un retroceso en la aplicación de políticas sociales y políticas sanitarias, porque ahora lo que se priorizaba no era tanto mejorar el bienestar de la población para que aumentara la demanda, sino responder a las necesidades, a la demanda que generaba la guerra, ¿no? Poner la producción al servicio de la demanda de guerra. Y entonces, en lugar de fomentar el consumo, ahora había que claramente incentivar el ahorro y desincentivar el consumo. Bien, al final de este apartado se van a encontrar con algunas cuestiones que son un poco cuestionables, en el sentido de que el autor marca algunas transformaciones sociales que se dieron en ese periodo, y también señala algunas problemáticas sociales que surgieron como producto de la desestructuración de las familias en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se filtran algunos prejuicios. Tenemos que tener en cuenta que es un texto escrito en 1979. Entonces, por ejemplo, utiliza el término delincuencia juvenil, o se refiere a las jóvenes que se veían obligadas a prostituirse como delincuentes juveniles, muchas de las cuales, como el mismo texto aclara, eran niñas, ¿no? Entonces, son algunos prejuicios que hay que tener en cuenta, que creo que vale la pena aclararlos, pero que de todos modos no hacen a la esencia del texto, a los aspectos más importantes.